¿Qué pasa con aquellas personas que hacen profesión de fe, se bautizan, van al seminario, se gradúan, luego son ordenados pastores, predican el evangelio, etcétera, etcétera, y después desertan de las filas del cristianismo? Esa es una pregunta que me la han hecho muchas veces. E incluso yo me la hice recién convertido. Cuando vi la primera situación de esas, me pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con ellos? Y para entender ese fenómeno hay que distinguir entre profesión y conversión. Dos palabras que suenan parecido, pero que son diferentes. Profesión y conversión. Profesión quiere decir, hablar, declarar, dar a entender. Eso es profesar. O sea, yo digo que soy cristiano, entonces estoy profesando. Si usted dice que es cristiano, está profesando que es cristiano, está diciendo, está declarando. Conversión es ir en cierta dirección, parar, dar media vuelta y caminar en el camino que Dios lo está llamando. Así que la confesión quiere decir que yo voy en mi propio camino y me engaño a mí mismo y puedo decir que soy cristiano. Puedo hasta diezmar, comprarme una Biblia de $70, todo ese tipo de cosas, ¿no? Poner textos en las paredes de mi casa, pero sigo en esta dirección. Eso es confesión. Hasta que yo dé media vuelta y busque a Cristo, eso es conversión. De manera que la confesión puede ser falsificada, puede ser imitada, mientras que la conversión no. O usted se convirtió, dio media vuelta o no. Eso no se puede imitar ni se puede falsificar. El Señor Jesucristo, refiriéndose al mismo asunto, dijo en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese bien, no todo el que dice, no todo el que profesa que yo soy su Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y continúa en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Me dirán, profesarán que yo soy su Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que predicaron. Y en tu nombre echamos fuera demonios, imagínense. ¿Y qué más? En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Yo no sé quiénes son ustedes. No tengo ninguna relación con ustedes. No tengo ningún vínculo. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque profesaron ser cristianos, que Cristo es su Señor, pero nunca dieron la media vuelta para seguir el camino de Cristo. Entonces estamos hablando de creyentes no convertidos. Gente que cree en Dios, en la Biblia, en Cristo y las doctrinas cristianas, creo en la Santísima Trinidad, creo en el juicio final, etcétera, etcétera, pero no han dado la media vuelta. Romanos capítulo 10, verso 8, agrega una buena idea ahí también. Romanos capítulo 8, no lo tengo creo en el PowerPoint, pero vamos a ver cómo está mi memoria. El apóstol Pablo dice así en Romanos 8:10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando de una confesión con conversión. ¿Ya? Si confesares
con tu boca y creyeres, o sea que hay en el corazón convicción, certeza y claridad, y por eso confiesa, porque hay profesión con conversión, pero también hay profesión sin conversión. Hay gente que profesa sin haberse convertido. Eso es peligroso para algunas personas que nacen en el Evangelio y creen que el Evangelio o que la salvación se hereda, ¿no? Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Cada uno individualmente tiene que hacer su propia decisión. Entonces, ¿cómo es la vida de una persona creyente no convertida? Fíjese bien, creyente no convertida. ¿Cómo es la vida de esa persona? Puede ser una vida muy decente, pero la vida de Caín nos ilustra. Fíjense, el primer hombre en la Biblia que tomó la iniciativa para profesar que estaba agradecido con Dios y que confiaba en Dios, Caín. Pero Caín no era convertido. Por eso cuando se presenta delante de Dios con su ofrenda, Dios lo mira primero a él y luego la ofrenda y dice, no me gusta. No me gusta, porque Dios ve el corazón. No era convertido. Entonces, este señor Caín, el primero que profesa, ¿no?, en la Biblia, resulta que era una profesión sin conversión. Y la vida de Caín nos ilustra cómo es la vida de un creyente no convertido. ¿Creía Caín en Dios? Claro que sí. Por eso fue a llevarle una ofrenda. ¿Creen los no convertidos en Dios? Sí, muchos vienen al culto, pero son convertidos. Ese es el tema que vamos a tratar ahora, el creyente no convertido. Y le advierto, no es para que usted vaya a mirar, allá va un creyente no convertido. Es para usted, es para que usted se analice a sí mismo y a sí misma. ¿Estaré yo convertido o no? Revise esa situación. Para eso es este mensaje. Entonces, un creyente no convertido, en primer lugar, examinando la vida de Caín, en primer lugar, el creyente no convertido trata de engatusar a Dios. Así como lo oye, trata de engatusar a Dios. Mi esposa dice que yo debería decir, trata de manipular a Dios. Pues eso es más elegante, ¿no? Pero popularmente, realmente lo que está haciendo es, trata de engatusar a Dios. ¿Qué es engatusar? Engatusar es engañar a otro, dándole algunas cositas ahí para sacarle un beneficio mayor que el que usted está aparentemente dándole. Entonces se presenta Caín con unas semillitas ahí en el altar o algunos frutos. Quizás eran buena calidad, no sé. Pero Caín estaba tratando de engatusar a Dios. Esa idea es muy primitiva y muy antigua. Las religiones antiguas eran muy mágicas. Y en el día de hoy la magia, el chamanismo, la brujería, todo ese tipo de cosas, en el fondo lo que buscan es engatusar a Dios o engatusar los espíritus o engatusar las divinidades. Los paganos de la antigüedad eso es lo que hacían. Se presentan con una ofrenda ante el sacerdote hace su rito y presenta esa ofrenda. Entonces la idea es que al presentarle eso a la divinidad o a las divinidades hacen que los ganados se multipliquen, las ovejas, las vacas se multipliquen y que la tierra sea más fértil. Entonces, lo que esta gente estaba haciendo era tratando de manipular a Dios para que Dios les dé buena producción. Por eso digo que el creyente no convertido trata de engatusar a Dios. En el Evangelio y en el judaísmo antiguo, la idea es muy diferente. Es rendirse completamente a Dios y decirle, es como tú quieres, no como yo. Todo lo contrario de la brujería es Cristo Jesús. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. El creyente con mentalidad mágica hace todo con el fin de que no sea como Dios quiere, sino como Él quiere. Esa idea es mágica. Nosotros, los hispanos, hemos crecido en una cultura que tiene mucho de magia. Creemos en cosas de brujería y supersticiones. Nos convertimos al Señor. Y luego, con el tiempo, esas cosas viejas las vamos trayendo y vamos mezclando el agua con el aceite, porque eso no tiene mezcla. Tú no puedes mezclar el agua con el aceite, no mezclan. Entonces tratas de mezclar el evangelio con superstición. Y luego ahí está tratando de engatusar a Dios. Eso no es evangelio, eso es magia. Eso es insultar a Dios, pensar que lo puedo engatusar, que lo puedo manipular. Ese fue el error de nuestro gran amigo Caín, porque ya hemos hablado varias veces de él, ¿no? Ya lo conocemos un poquito. Bueno, entonces él trató de engatusar a Dios. ¿Por qué a Dios no le gustó Caín ni su ofrenda? Pues porque Dios ve el corazón. Claro. Y dijo, este está tratando de engatusarme. No me gusta, ni tú ni tu ofrenda. Ahora, ¿cómo supo Caín que Dios lo había rechazado a él y a su ofrenda? Solo hay dos posibilidades, hermanos. Una, que cuando Caín presentó su ofrenda, ocurrió algo sobrenatural que le mostró a Caín que Dios no quería su ofrenda ni lo quería él. Algo pasó. No sabemos qué, la Biblia no dice, pero pudo ser algo sobrenatural. La otra alternativa es que sucedió algo natural. ¿Qué podría ser eso? Bueno, que Caín regresa a la agricultura, comienza a labrar la tierra, a sembrar, a cultivar y no le produce. Mientras tanto, él ve que Abel prospera, que sus ovejas se están multiplicando, mientras que todos sus esfuerzos para producir frutos agrícolas, nada. Entonces él ve la diferencia y lo entendió. Cualquiera de las dos cosas que haya sucedido, Caín entendió que Dios lo estaba rechazando. Y lo que él tenía que hacer, ¿qué era? ¿Sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está rechazando? ¿Por qué no me acepta? Arrepentirse y convertirse. Eso es lo que tenía que hacer. Pero ¿qué hace? Se enoja en gran manera. Comienza, no podía ni respirar Caín. Y viendo que Abel prosperaba, comienza a pensar que el problema es Abel. No él, sino Abel. A ver, nosotros cuando andamos mal, pensamos que los malos son los otros y nosotros estamos bien. Pero tenemos que examinarnos a ver cómo estamos para no caer en el error de Caín. Bueno, Caín, además de tratar de engatusar a Dios, cometió otro error. Y el segundo error de Caín fue que no cambió el rumbo de su vida. Jamás quiso convertirse, ni lo intentó, ni lo consideró. Vamos a mirar el capítulo 4, versículos 6 y 7. 6 y 7. El 6, ¿ahí lo tienen? A ver, sí, voy a leer mejor de acá. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? Aquí también está enojado, ¿no? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Es una buena pregunta, ¿no? Examínate a ver por qué. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. El control está en ti. Dios ya se está dando cuenta que Caín tiene intenciones malas con Abel. Y entonces ahora lo está exhortando para que no siga en ese camino.
tú tienes el control. Y Caín no contestó. ¿Por qué? Porque está enojado. No respondió, pero quedó advertido. Ya está advertido que él va a ser el responsable. Tú tienes el control. Pero Caín se convirtió. Siguió el mismo camino. Invita a Abel al campo y cuando están solos, le cae encima y lo mata. Lo que tenemos que entender aquí es esto, que Caín, el Caín que ofreció la ofrenda a Dios, es el mismo que se enojó. Y es el mismo que con una sonrisa invitó a Abel a dar un paseo en el campo. Es el mismo que lo mató. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Cuando viene de regreso, le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Sabe qué hace Caín? Yo no sé. Yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Una respuesta bastante irrespetuosa, bastante altanera. O sea, no se ha convertido. Es la misma persona. No ha habido ningún cambio. Y tenemos muchos casos de esos, ¿no? La misma persona, pasan los años y la misma persona tropezando en la misma piedra. No es que Dios falle en transformar una persona. Ese no es el problema. Ni tampoco es que el evangelio no funcione o no trabaje. El problema es que la persona no se convierte. ¿Ya? Es religiosa. Cree ciertas cosas que dice la Biblia. Colabora, es benefactor de la iglesia. Porque como no es convertido, entonces no está en la lista del Cordero. Pero es benefactor porque diezma y ayuda y pronto hace un trabajito gratis o cobra menos. Es benefactor. Pero convertido, no. Además de no cambiar el rumbo de su vida, el creyente no convertido piensa solamente en él. Egoísmo. Piensa solamente en él. Eso es egoísmo. Por eso el llamado de Cristo es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos. Porque el creyente no convertido piensa solamente en él. Vamos a mirar el capítulo 4, el verso 11. 4:11. Aquí tenemos la sentencia de Dios para Caín. Después de que le ha preguntado dónde está tu hermano y contesta a Caín que no sabe y que él no es el guarda de mi hermano. Entonces Dios le dice en el versículo 11, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Maldito seas tú. El 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esa es la sentencia. Ahora mire la respuesta de Caín en el versículo 13. En el 13 Caín responde, grande es mi culpa para ser soportada. Esta versión de la Reina Valera dice, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué está haciendo Caín aquí? Se está quejando. ¿Por qué? Porque él está pensando en sí mismo. Grande es mi castigo para ser soportado. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia. Errante y extranjero en la tierra, seré en la tierra. Entonces esto va a ser duro para mí, porque ya Caín ya no va a poder estar con la comunidad. Es posible que cuando Caín nació, Adán y Eva hayan tenido ya hijas. 1, 2, 3, 4, quién sabe. Lo que la Biblia dice es que él fue el primer varón, dice Eva, pero pudo haber tenido gemelas, ¿no? Y luego dice, pasando el tiempo, Caín se convierte en agricultor y Abel en pastor de ovejas. Entonces ha pasado el tiempo y ha habido multiplicación de personas. Entonces dice, entonces lo apartan de la comunidad.
a Caín. Y él dice que eso es horrible, que eso es muy grande para él. Grande es mi castigo. Pues grande fue lo que hizo, mató a su hermano. Pero él está pensando que el castigo es más grande que la culpa. Está pensando en él mismo. No está pensando en que ofendió a Dios, que mató a su hermano creado a la imagen de Dios. No está pensando en el dolor que le causó a sus papás, Adán y Eva. No está pensando en la manera que él perturbó la paz de la comunidad. No, eso no le importa a él está pensando solamente en él. Grande es mi castigo, es lo que él está diciendo aquí. Es egoísta. No piensa en nadie más, solamente piensa en él. He oído de gente que cuando cometen un delito o una infracción, pasa más en los países latinos, viene el policía y cuando llega el policía entonces dice, ¿usted sabe quién soy yo? Dando a entender que tiene una posición o que tiene una relación con el alcalde o con el presidente o quién sabe qué. Si usted no sabe quién soy yo, dando a entender que por esa relación o esa posición, él tiene licencia para hacer de todo. Eso es una persona no arrepentida, que cree que puede hacer lo que le da la gana. Eso es lo que le está pasando a Caín, ¿no? No es convertido. Otros tratan de resolver su situación, atenuar sus consecuencias con dinero. Entonces tratan de sobornar al policía, tratan de sobornar al juez. En Colombia, Colombia está mal, pero hubo un tiempo que estuvo peor con eso de los traficantes. Cuando los metían a la cárcel, resultó que los traficantes dentro de la cárcel tenían un apartamento amoblado con televisión, con bar, con computadora, con escritorio, y desde allí seguían administrando su negocio. Y les daban permiso para salir de noche y regresar temprano, por dinero. Ahí no hay ningún arrepentimiento de nada. No estoy diciendo que todo creyente no convertido es como Caín, no, o como uno de esos traficantes, no. Lo que estoy diciendo es que el creyente no convertido no se ha arrepentido de sus pecados, que pueden ser muy decentes también, ¿no? Porque hay criminales y hay pecadores que no son criminales, pero no son convertidos. Eso es lo que estoy tratando de decir. Una cuarta señal del creyente no convertido es que el creyente no convertido sufre de temores. Sufre de temores. Mira el versículo 13, 4:13. La última parte de ese versículo dice, y sucederá, esa es parte de la queja, se está quejando Caín, y sucederá que cualquiera que me encuentre, me matará. Ya los fantasmas lo están persiguiendo. Ese temor está en su mente. ¿Sí? Quizás nadie lo va a matar, pero él en su mente se imagina que a él le puede pasar lo mismo que le ha hecho a otros. Me van a robar porque yo soy ladrón. Mi esposa me va a engañar porque yo la he engañado, o viceversa, ¿no? Entonces el temor de que a mí me pase lo que yo le he hecho a otros. Pero muchas veces es nada más un temor ahí mental. Por eso entonces viven mirando para atrás. El que ha matado a otro mira para atrás a ver si alguien lo viene persiguiendo. Duerme con un ojo cerrado y el otro abierto. No tiene paz por causa de sus temores. Por eso esos grandes criminales tienen túneles para escaparse y tienen refugios. Cambian de identidad, se hacen cirugía en la cara para cambiar el rostro. Pero donde quiera que vaya, llevan sus temores, porque esos temores están en su conciencia y en su corazón. En la Biblia hay un personaje que también es un buen ejemplo de alguien que profesa ser creyente, pero que no es convertido. ¿Saben quién es? El rey Herodes, el grande que conocen, ¿no?
Ese señor era malísimo, malísimo. Herodes no era judío, Herodes era idumeo, descendiente de Esaú, de ese pueblo, pero no judío. Y él siempre quiso ser judío. Él se reconocía a sí mismo como Herodes el Grande, el rey de los judíos. Por eso cuando los reyes magos vienen preguntando, dije magos, pero en la Biblia no dice magos, dice vienen los reyes del oriente y entonces preguntan por el rey de los judíos. Y él se molesta, porque el rey de los judíos es él, ¿no? Bueno, el hombre malísimo mató a su esposa, mató 2 de sus hijos y mandó matar a los niños de Belén. Eso entre los crímenes conocidos, porque la lista es larga, ¿no? Pero él profesaba ser judío. O sea, que pertenecía al pueblo de Dios, que era un siervo, un hombre de Dios. Pero la vida que llevaba mostraba que no era convertido al judaísmo. Ningún tipo de conversión. Él era nada más profesante del judaísmo, pero no convertido. Y tenía temores. Tanto miedo mantenía Herodes que él tenía una guardia de 2,000 soldados. ¿Qué presidente anda con 2,000 soldados alrededor? Herodes los tenía. Y hay dos lugares en la Tierra Santa para visitar muy interesantes, que son el Herodión y Masada. Son 2 refugios construidos por Herodes para escaparse en caso de que tuviera necesidad. Y son tan grandes y tan bien construidos que hasta el día de hoy ahí están. Uno puede ir y visitar esos lugares. Son monumentos creados por el temor de Herodes. Porque muchos de los creyentes no convertidos tienen sus temores. No están seguros porque no están convertidos. Entonces tienen temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a todo, a ese tipo de cosas. Entonces, hermano, no le estoy diciendo que el creyente no convertido es como Caín, exactamente tan malo como él, que es asesino, ni como Herodes. Lo que le estoy diciendo es que hay gente que cree en Dios, cree en la Biblia, cree en Cristo, pero mentalmente, y no son convertidos. Por eso Santiago dice, ¿crees en Dios? Pues también los demonios creen y tiemblan. ¿Tienen temor? Tiemblan. Y los creyentes no convertidos, cuando la cosa se pone seria, también tiemblan. También tiemblan. Porque no tienen la convicción, no se han convertido, no tienen la claridad, no tienen la certeza. ¿Creía Caín en Dios? Sí. Creía en Dios. ¿Era convertido? No. La muestra de que era un profesante es la ofrenda que llevó ante Dios. Pero Caín nunca se convirtió. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 11, hay algo muy interesante. Dice, ay de ellos. ¿Quiénes son ellos? Es un libro de un solo capítulo, ¿no? Ellos son unas personas de la iglesia a la que se refiere Judas. Es una carta universal. Habían entre los cristianos gente en las iglesias que no eran convertidos. Y entonces esa gente son como Caín, como Balaam y como Coré. Un trío de personas, para nombrarlos en un ministerio, ¿no? Ministerio con Caín, Balaam y Coré, 3 hermanos, imagínate, los 3. Profesantes, no convertidos. Y dice, han seguido el camino de Caín. Dejemos a Caín quieto por ahora para identificar qué pasó con él. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam era un brujo, era un sacerdote pagano, un profeta pagano. Y Balac le ofreció dinero para maldecir al pueblo de Israel, porque creía que uno puede engatusar a Dios, que uno puede manipular a Dios, ¿no? Ahí está el pecado de Balaam también. Y por dinero, por lucro, casi lo hace.
pero Dios se lo impidió. Y Coré era un sacerdote, estaba bajo el liderazgo de Aarón y de Moisés, pero se rebeló y dice, perecieron en la contradicción de Coré. Es una contradicción porque si él es líder en el medio y se rebela contra el que está arriba, entonces lo que él está es preparando el camino para que le pase lo mismo, ¿no? Si él llega a ocupar el puesto de Aarón, pues también se pueden rebelar contra él después, ¿no? Porque él deja ese ADN. Entonces, el denominador común entre Caín, Balaam y Coré, ¿cuál es? Ambición, tratar de engatusar a Dios y rebeldía. ¿No les parece que Caín era rebelde? Cuando Dios le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Yo no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso es rebeldía. Entonces, no salga de aquí a buscar quién es un creyente no convertido, sino examínese si usted, como creyente, con su Biblia, con su sobre de diezmos, con su asistencia, con su posición en la iglesia, con todo, es o no convertido. Porque en este momento hay mucha gente que estuvo en la iglesia esta mañana. En este momento algunos están en los restaurantes, felices de la vida, porque ya fueron a la iglesia. Pero son convertidos. La maquinaria religiosa trabaja bien y está bien aceitada. La rutina. Hay que parar y examinar. Porque Caín, Balaam y Coré eran también creyentes, pero no convertidos. En Isaías capítulo 1, versículo 18, hay una invitación de Dios muy interesante. A ver, yo la busco por acá. Isaías 1:18. El tiempo de Isaías era un tiempo en que la gente de Israel, de Judá más bien, pueblo judío, eran creyentes no convertidos realmente, una generación de creyentes no convertidos. Y entonces Dios les dice que está cansado de ofrendas y de sacrificios de machos cabríos y de grasa de animales y de todo eso. Y les dice que cuando ellos extiendan sus manos, dice Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, levantan las manos y Dios no mira. Y en el versículo 18 les hace una invitación porque Dios es misericordioso. En el versículo 18 Dios les dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, fueren colorados, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Les ofrece una transformación. Tus pecados los puedo convertir en buenas obras. Pero primero tienes que convertirte. El versículo dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, uno tiene que ir donde Dios a arreglar cuentas. Pero ¿qué pasa cuando nos presentamos a hacer cuentas con Dios? Que no lo podemos engañar. Hacer cuentas con Dios es serio. Piense en esto. Si usted le presta $500 a un hermano, ese hermano tiene un problema, tiene un pequeño problema. ¿Cuál es? Conseguirse los $500 para pagarle a usted. Es problema de él, ¿cierto? No suyo. Le prestó, confió. Ahora el asunto es de él pagarle. Pero si usted comete el error de prestarle a un hermano 2, 3 millones de dólares, a un hermano que corta pasto, ese es el trabajo, ¿de quién es el problema? ¿Del hermano que corta pasto o suyo? Viene a ser su problema, porque ese hermano que corta pasto no tiene cómo conseguirse 2 o 3 millones para pagarle a usted. Es problema suyo. Entonces, cuando nosotros nos presentamos a hacer cuentas con Dios,
Y por ahí hay alguien que hizo la cuenta, ¿no? Dice, vamos a suponer que yo soy un creyente no convertido que nada más peca 3 veces al día. Yo no soy como Caín ni como Herodes. Al mes, 90 pecados. Al año, más de 1000. Y a los 50, 60, 70, la mayoría aquí ya estamos viejitos. Entonces son 60,000, 70,000 pecados. Yo ya casi llego a los 80,000. Ya no es mi problema. Ya es problema de Dios porque yo no tengo cómo justificarme. No tengo cómo justificarme delante de Dios. Estoy en ruinas, en bancarrota. Problema de Dios, que me arregle el problema. Pero como estoy en bancarrota, lo único que yo puedo es aceptar que soy pecador, que no merezco la salvación y acogerme a la misericordia y al amor de Dios y confiar en lo que Cristo hizo por mí y convertirme, dar media vuelta. Si no, me fregué. ¿Entonces entiende? Mucho cuidado, porque no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Pensamos que los que se tienen que convertir son otros, pero de pronto somos nosotros. ¿Se quieren poner de pie? Bueno, hermano, yo no le voy a pedir que venga al frente a hacer profesión de fe, que se acostumbra mucho, ¿no? Hay iglesias donde si no llamas a la gente al frente, entonces ya estás mal como predicador. Porque nos encanta contar cuántos hacen profesión de fe. No vamos a hacer profesión de fe, vamos a hacer conversión. Y esa la puedes hacer ahí donde estás. Entonces le voy a invitar a que haga cuentas con el Señor. Señor, tú eres el único que has dicho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eres el único que has dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en este momento aceptamos esa invitación. Venimos a arreglar cuentas contigo y venimos a descansar de nuestras cargas, cargas de salud, cargas financieras, cargas sentimentales, cargas de problemas familiares, cargas de conciencias atormentadas, las traemos a ti. Reconocemos que de la misma manera que el pueblo de Israel en el pasado, nosotros también caemos en pecado muchas veces y la corrupción nos invade de tal manera que ni cuenta nos damos. Mecanizamos nuestra vida espiritual. Nos damos cuenta y no nos damos cuenta que tú no estás en nuestras vidas. Gracias por llamarnos a cuentas. Reconocemos que estamos en bancarrota y en déficit tan grande que es imposible de pagar. Y lo único que podemos hacer es pedir misericordia. Por favor, Señor, perdónanos. Vuelve a llenar nuestro corazón de gozo y de adoración. Crea en cada corazón, cada uno de nosotros, un corazón limpio como pedía David, porque queremos servirte y alabarte con corazón puro y corazón sincero. Gracias por Cristo Jesús, el único que tiene suficiente santidad, suficiente justicia para pagar nuestro gran déficit moral y espiritual. Amén.